Bueno, entonces para el curso de fisiología, como vamos a hablar de los trastornos del sentido del olfato. Como en anatomía hemos hablado de la estructura, de cómo se compone, de qué está hecho, de vamos a hablar, incluso hablamos ya de cómo es que capta los aromas, ¿verdad? No es solo de que el aire ingrese a la nariz, sino que tenemos toda una zona olfatoria para esto. Hay neuronas especializadas únicamente para la captación de esas sustancias químicas dispersas en el aire, a lo que comúnmente llamamos aromas. Entonces, incluso químicamente, por eso es un sentido químico. Químicamente podemos hablar de disoluciones químicas porque esas sustancias que van en el aire se tienen que disolver en la mucosa de la nariz para que puedan ser captadas por esas neuronas. Entonces es un proceso pues bastante interesante. No lo vemos a profundidad como me gustaría, pero pues todo va acorde al nivel académico. Entonces lo vimos a grandes rasgos. Ahora bien, en fisiología pues se trata de ver el funcionamiento, pero el funcionamiento abarca tanto el funcionamiento normal como el funcionamiento anormal. Entonces vamos a hablar de los trastornos del sentido del olfato, es decir, cuando se generan enfermedades relacionadas a este sentido o problemas con este sentido. Todas las partes del cuerpo pueden tener enfermedades o trastornos, todas. O sea, tienen un funcionamiento normal, pero también pueden sufrir alguna enfermedad, un desequilibrio. Entonces, comencemos con la clase. Los trastornos olfativos, de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, las alteraciones del sentido del olfato consisten en su pérdida, o sea, no poder sentir, percibir los aromas. De eso se trata todo el asunto. Entonces, ahora bien, aquí vamos a hacer la aclaración. Por favor, haga un cuadro sinóptico de estos tres trastornos olfativos que les estoy presentando en esta diapositiva. Aquí la información pues cuesta un poquito comprenderla, pero si usted la organiza en un organizador gráfico, valga la redundancia, es más fácil de entenderla. Entonces, por favor, haga un cuadro sinóptico en este momento de estos primeros tres trastornos olfativos. El título del cuadro sinóptico es Trastornos olfativos y ¿qué vamos a colocar? Primero la definición. Recuérdense que para hacer un cuadro sinóptico, pues abrimos llaves. Entonces sería, las alteraciones del sentido del olfato consisten en su pérdida. Entonces, luego de eso vamos a colocar una llave más para los tipos de trastornos y la primera sería anosmia. Anosmia es la pérdida del olfato. A ver, es la disminución entonces del sentido del olfato. O sea, cuando una persona deja de percibir, le cuesta percibir los aromas, tiene, no, permítame, quiero ver. Sí, ahí estamos. Anosmia sería la disminución. Hiposmia en su exageración, personas que perciben demasiado los aromas y eso puede ser un problema porque algo que para otra persona es un aroma normal, ¿verdad? Que no le causa ni dolor de cabeza ni nada, para alguien con hiposmia que va a sentir demasiado fuerte los aromas, sí le puede generar malestar. Y la hiperosmia, que es la perversión, o sea, consiste en percibir olores distintos a los reales, eso también se denomina parosmia, o en en la percepción permanente de malos olores, que es cacosmia. Entonces, la hiperosmia es la perversión, o sea, sentimos distintos los aromas a como realmente son. O sea, es cuando no los percibimos correctamente. Si se perciben distintos a los reales, parosmia. Y si percibimos mal los olores todo el tiempo, se llama cacosmia. Entonces, a ver, uy, me adelanté, perdón. Acá sería, primero, trastornos olfativos 3, ¿verdad? Anosmia, hiposmia e hiperosmia, cada uno con su llave
y su definición. Anosmia es la disminución o pérdida del aroma, de la percepción del aroma. Hiposmia es la exageración en la percepción del aroma. Y la hiperosmia es la perversión. De ahí pueden sacar una llave más hacia dos tipos de hiperosmia, la parosmia y la cacosmia. Entonces, perosmia es confundir los aromas, ¿verdad? Percibirlos distintos a los reales. Y cacosmia es la percepción permanente de los malos olores. Aquellas personas que nomás entran a una habitación y dicen, no, aquí huele a calcetín, aquí huele a esto, aquí huele a aquello, y en todos los lugares son así. O sea, realmente es bastante, ¿cómo decirles? Afecta más que todo en el sentido de vivir tranquilos, porque sentir malos aromas en todos lados, pues es bastante complicado, ¿verdad? Vive uno más alterado por todo eso. Entonces, parosmia y cacosmia se asocian comúnmente, o sea, realmente a veces es hasta difícil distinguirlos, porque puede hacer que realmente no exista ese mal olor, pero la persona lo percibe así, o sea, lo está confundiendo. Imagínese que usted acaba de trapear, de dejar bonita su habitación, huele a fabuloso, pero entra una persona con este problema de cacosmia y dice, ay, no, aquí como huele de feo, agua sucia. Y usted así como que, acabo de limpiar. O sea, la persona confunde los aromas y percibe mal los olores incluso cuando no los hay. Entonces, sí es complicado. Parosmia es confundir los aromas, ¿verdad? Imagínense que usted agarra una manzana y diga, esto huele a chocolate, ¿verdad? Nada que ver. Eso es confundir los aromas y percibirlos distintos a como realmente son. Entonces, estos son los tres problemas principales o trastornos olfativos y cada uno tiene su definición. Anosmia cuando se disminuye, hiposmia cuando se exagera, hiperosmia cuando se pervierte, o sea, se cambia, que puede ser parosmia o cacosmia. A ver, ¿preguntas o cómo van con su cuadro sinóptico? Aún no terminamos, mis. Bueno, pero vamos a ver si hago uno acá rapidito en Word.
Muy bien, como pueden ver, ahí estamos, ya, esto es un cuadro sinóptico con llaves. Siempre, las llaves que abren, incluso podemos hacer jerárquicamente con el grosor distinto y jerárquicamente, perdón. Acá, por favor, sería trastornos olfativos, los tres, cada uno con su definición. Y de la hiperosmia que tenemos dos subtipos, ¿verdad? Que sería la parosmia y la cacosmia. Entonces, de este modo, por favor, sería el cuadro sinóptico que vamos a hacer al menos de esta primera diapositiva. Solo, no sé si ya tienen el esquema general, así regreso a la presentación y pueden tomar las definiciones. Sí, Miss. Vale. Ya, Miss. Entonces, por favor, de este modo, solamente aquí con cada uno para no confundirlos. Incluso acá me hace falta una cosita más. Cada una de estas tiene su propia definición, ¿verdad? Entonces, se la vamos a colocar ahí. Que estas cosas, sí las puedo hacer más pequeñas. Ahí está, cada una con su definición. Y bueno, ahí estaría. Entonces vamos a regresar a la presentación para que puedan, pues, terminarlo de hacer. No funcionó, permítanme. Bueno, voy a proyectarla a la antigüita, dijo, porque no me no me carga la presentación. Ahorita la vamos a abrir. Teams ha estado un poquito inestable. Ahí está. Presentamos acá trastornos del sentido del olfato y de acá era donde teníamos que tomar pues esas definiciones. Entonces, hiposmia, vamos a agregar acá. Ahora puedo hacer algo, permita. Vamos a ver si se sale. No. Muy bien, este es el esquema que tenemos que hacer entonces con las definiciones que están en esta diapositiva. Entonces, ustedes me dicen si ya terminaron o cómo van. Ya, Miss. Todavía no, Miss. Ya casi, Miss. Bueno, un minuto más y continuamos.
Bueno, entonces de este modo les debió quedar el esquema, por favor, su cuadro sinóptico para que sea más fácil de estudiar y entender. Trastornos olfativos, anosmia, disminución, hiposmia, exageración, hiperosmia, perversión o alteración. Parosmia cuando se cambian o se perciben los aromas distintos a los reales y cacosmia cuando se perciben malos olores cuando realmente no existen. Entonces, esos serían los primeros tres trastornos olfativos que estamos viendo. No es cosa de que les vaya a llevar demasiado tiempo. Entonces, de este modo, por favor. Pasemos entonces a lo siguiente, que vamos a hablar de la pérdida del olfato, que puede depender de causas nerviosas o bien de causas locales como obstrucciones nasales, la rinitis, que es la reacción alérgica, por ejemplo, estacional, cuando hay demasiado polvo, cuando hay polen en la primavera, en el invierno por el clima frío, ¿verdad? Cualquier alergia ubicada en la zona nasal, pues es una rinitis que nos hace perder el olfato. La sinusitis, que es la acumulación de mucosidad en los senos paranasales o acá no me recuerdo bien si es esfenoides o etmoides, cualquiera de los dos huesos de acá, que también impide que el olfato se dé de manera pues normal. Entonces, a esta pérdida del olfato por cualquiera de estas causas es a lo que se le designa el nombre de anosmia respiratoria, lo que escribimos en el cuadro sinóptico anterior, solo que aquí ya estamos viendo las causas. Si ustedes quieren, lo pueden agregar en el cuadro sinóptico o ya anotarlo abajo de diferente espacio. Pero entonces, si perdemos el olfato, incluso aquí ahora tenemos una causa más, que sería la infección por COVID. Entonces, es otra causa de la anosmia respiratoria, o sea, no sentir el aroma de las cosas. Entonces, la pérdida del olfato puede tener cualquiera de estas causas: nerviosa, locales, obstrucciones nasales. Por ejemplo, cuando estamos enfermos de gripe y tenemos muchos moquitos, pues también se obstruyen las vías nasales y no podemos sentir los aromas correctamente. La rinitis, que es una alergia, la sinusitis, que es una infección en estas vías, y también pues todo eso causa anosmia, incluso el COVID. ¿Preguntas hasta el momento? No, Miss. Muy bien, veamos entonces la siguiente diapositiva. Entonces, la pérdida del olfato se designa como el nombre de anosmia respiratoria. Y también, además de las causas que estamos viendo aquí antes, ¿verdad? Que es todo esto: rinitis, sinusitis, obstrucciones nasales, hasta COVID, pues también la anosmia respiratoria puede producirse congénitamente, como ocurre en los albinos. O sea, las personas que sufren albinismo pueden tener problemas para olfatear. Congénitamente significa que se heredan o es por una condición relacionada con nuestros genes. Ahí pues nada que hacer, ¿verdad? Ya es una condición propia. Entonces, el albinismo es una enfermedad genética hereditaria en la que el individuo carece de melanina. La melanina es el pigmento que le da la coloración a nuestra piel y cabellos. Entonces, ellos no tienen ese pigmento, por lo tanto, cabello y piel pues son bastante blancos, ¿verdad? Carecen de ese color. En algunos animales pues pueden tener problemas de visión. Algunos otros, pues la exposición al sol, pues es muy delicada, no aguantan la luz. Y bueno, ¿verdad? Incluso en las personas pueden tener también nistagmo, que es movimiento involuntario de los ojos, y anosmia también, o sea, pérdida del olfato. Esto ya es por una condición congénita, algo heredado. Entonces, no solo pasa, el albinismo no solo es un asunto de los humanos, sino que también ocurre en los animalitos, en muchas especies animales.
A ver, no sé si ustedes han conocido a alguna persona con albinismo. No, Miss. No, bueno, es que la verdad no son casos muy comunes, ¿verdad? Es raro. Yo en mi vida he conocido, si mucho, a unas 2 personas con albinismo, pero es una enfermedad congénita. O bueno, más que enfermedad, es una condición, ¿verdad? No es que les cause muchos problemas. Tal vez sí exposición a la luz, este problema olfatorio que no todos lo tienen, o sea, puede ser parte de, pero no es que todos los que sean albinos tienen problemas para sentir los aromas, ¿no? Pueden desarrollarlo. Y bueno, entonces, igual es animales albinos, pues he visto uno que otro nada más. Así como en gatos, pues vemos gatos blancos y no nos parece nada más allá de lo normal, pero un león totalmente blanco sí sería algo, pues, nuevo para ver. Pero entonces, el albinismo, que es un problema congénito y hereditario, puede llevarnos a sufrir anosmia también, esa pérdida del olfato. Bueno, es una causa más. En lo siguiente, pues vamos a hablar aquí de varios puntos, ¿verdad? Tiene más importancia desde el punto de vista neurológico la anosmia unilateral que la bilateral. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos pues problemas para olfatear solamente de un lado de la nariz o asociado a una parte del cerebro nada más. Entonces, ¿por qué? Porque la bilateral se debe a causas psíquicas, ¿verdad? Frecuentemente en la naturaleza histérica. Entonces, no hay tanto problema, ¿verdad? Es algo que con un poco de terapia pues se puede, ¿cómo decirle? Se puede corregir. Ahora, la anosmia unilateral, en cambio, se observa con alguna frecuencia en los tumores de la cara inferior del lóbulo frontal. O sea, esto ya es causado por un tumor en el cerebro. O sea, la anosmia unilateral es por un tumor en el cerebro. Entonces, neurológicamente eso es un evento muy importante. Entonces, ese tumor en la cara inferior del lóbulo frontal del cerebro comprime el bulbo olfatorio y las cintillas olfatorias, o sea, esa parte del cerebro a donde llega la información que recopila el nervio olfatorio. Entonces, esas zonas están comprimidas y no permite pues que la persona pueda olfatear normalmente. Si se encuentra que es la anosmia unilateral, se deben mandar a hacer chequeos para poder pues descartar que no haya un tumor en el lóbulo frontal del cerebro. A ver, hablando de eso, ¿qué examen le realizaríamos a una persona si queremos ver si tiene un tumor adentro del cerebro? A ver, ¿qué creen? ¿Cuál será el examen médico apropiado para poder saber eso? ¿Cómo dijo Miss? ¿Qué examen se le debe realizar a una persona para poder saber si tiene un tumor en el cerebro? Una radiografía, Bueno, ahí hay tomografía. opción, esa es la correcta, una tomografía, que es como una radiografía del cerebro, ¿verdad? Pero un poco más delicado, ¿verdad? Porque recuérdense que es un área, pues, donde no es como un hueso cualquiera que le hacemos una radiografía o ya está, o el estómago y que le hacemos un ultrasonido y ya, sino que estamos hablando ya de algo más importante. Algo más delicado. Entonces, sí, la tomografía sería el examen adecuado. Bueno, esto de la anosmia unilateral también puede ser causada por tumores en la hipófisis. Entonces, tumores de la hipófisis y del tercer ventrículo. A ver, acá cuando decimos ventrículo nos referimos a un espacio que hay en el cerebro adentro, como una cámara, no a los ventrículos del corazón. Entonces es diferente. Esto seguimos hablando de estructuras que están adentro del cerebro. La hipófisis es una glándula muy importante
con muchas funciones y que secreta hormonas muy importantes para el cuerpo humano, incluso la hormona del crecimiento. Entonces, pues allí en esa zona también puede haber un tumor. Y a ver, ahora, no solo puede ser causada por eso, sino que también la anosmia unilateral, o sea, que tengamos problemas para olfatear, puede ser causada por la meningitis de la base. O sea, una meningitis es una infección de las meninges en el cerebro, es decir, de la corteza que recubre, esa como capita que recubre el cerebro. Entonces, si tenemos una meningitis, podemos perder el sentido del olfato y créanme que muchas cosas más. Entonces, una infección en el cerebro es un evento muy traumático para el cuerpo humano, muy peligroso también. Esa meningitis puede ser causada por una tuberculosis, que es la infección con la bacteria Microbacterium tuberculosis. Entonces, imagínense, ya una infección en el cerebro causada por una tuberculosis es un evento muy serio. Entonces, eso también nos puede causar anosmia unilateral. Tiene muchas causas, ¿verdad? Entonces, desde un tumor en el lóbulo frontal, en la hipófisis o del tercer ventrículo, o por una meningitis, que es una infección del cerebro, o causada por tuberculosis, si tenemos lepra, o también la última causa puede ser por traumatismos craneanos. A ver ustedes que han estado recibiendo ya clases de ciencias clínicas, ¿qué es un traumatismo? Miss, es una lesión de los tejidos Muy bien, una lesión. ¿Y qué nos puede causar una lesión? o de los huesos. Un daño físico en el cuerpo. Muy bien. Imagínese que usted va en bicicleta o caminando a la orilla de la carretera y de la nada un carro se sale y lo tira por ahí. Imagínese, es un accidente bastante serio. Al caer se golpea la cabeza y eso daña el bulbo olfatorio. Hay muchas cosas más, ¿verdad? Un par de huesos, costillas o algo así. Pero la cuestión es que usted sobrevive al accidente. Esas heridas a veces puede hacer que ya no se recupere y nunca recupera el sentido del olfato. De esa forma, a través de traumatismos craneanos, también muchas personas se han quedado sordas cuando se dañan el oído interno. Entonces, un golpe en la cabeza es bastante riesgoso porque recuérdense que ahí tenemos los nervios craneales que van de los sentidos hacia el cerebro. Tenemos zonas muy importantes del cerebro que controlan nuestros sentidos, nuestros movimientos. Entonces, un golpe en la cabeza puede ser muy riesgoso, ¿vale? Imagínense, el menor de sus problemas es que le dé pérdida del olfato, pero si lo deja ciego, si ya no puede escuchar, ya son problemas un poco más complicados. O sea, podemos vivir sin sentir los aromas. Eso nos perjudica el sentido del gusto también, pero no complica tanto la vida como no poder ver o no poder escuchar. Entonces, es bastante serio, ¿verdad? Un traumatismo en el cráneo, en la zona de la cabeza, puede generar muchos problemas, incluso la pérdida de movilidad de extremidades. Hay personas que pues ya no se quedan paralíticas, ¿verdad? Por un daño en el cerebro. Entonces, en los accidentes pues a veces sí se pueden prevenir, hay que ser cuidadosos. Entonces, todas estas causas se oyen bastante serias, ¿verdad? Todo lo que está acá eh, puede generar anosmia unilateral. Por eso es más preocupante una anosmia unilateral que la bilateral. O sea, por ejemplo, la bilateral puede ser esa que sufre por una rinitis, por una sinusitis, por una gripe muy fuerte, incluso por COVID, ¿verdad? Que son anosmias que se pueden recuperar. Ahora, la unilateral es peligrosa, porque ahí ya estamos a nivel neuronal. El bulbo olfatorio fue el que se dañó por un tumor, por una meningitis, por lepra o por un traumatismo craneano. Entonces, esta es un poquito más seria. Ahora, hay otra enfermedad también, que es la atrofia tabática.
esa también nos puede generar anosmia. Entonces, a ver, un minuto para buscar y me dicen que es la atrofia tabática. Yo creo que es tabética. Aquí tengo un error. Uy. Me van a encontrar como atrofia tabética. Es que a veces hay algunos textos que cambian los términos. Esto lo estoy trabajando no del libro de Anatomía y Fisiología de Pearson que les compartí, y les compartí dos. Hay otro más pequeño, de ese lo estoy trabajando. Es algunos términos como que ya no están tan actualizados, pero siempre voy a hacer una revisión. A ver, atrofia tabética. ¿Qué encontrar? El segundo nombre nos dice algo. ¿Nadie ha encontrado qué es la atrofia tabética? A ver, jóvenes, usen San Google como lo hacen para ciertas actividades bimestrales. Vamos a ver, si no, voy a empezar a elegir aquí dedocráticamente para ver quién responde. Lo que estoy preguntando es esto, atrofia tabética, ¿qué es? ¿Lo encontraron, sí o no? ¿Afecta la batería? Muy bien, pero ¿qué es la causa? A ver, se lo voy a poner aquí facilito. ¿Sí? Sí, a mí solo me parece que las causas son las quemaduras, la desnutrición, y no sé si es eso, porque solo eso me pareció. Bien, la atrofia tabática está muy relacionada con lo que están viendo aquí en su pantalla. O sea, es uno de los perjuicios, de los daños, de las consecuencias de fumar tabaco, fumar cigarrillos. No solo afecta el sentido del olfato, el tabaco afecta la piel, hace que las personas tengan un envejecimiento prematuro, daña los vasos sanguíneos, perjudica el corazón. Miren, ¿qué no daña el tabaco? Realmente es uno de los inventos que uno dice, ¿para qué existe? Pero bueno, entonces afecta todo eso, ¿verdad? Entonces todas las sustancias dañinas, la nicotina, y no tiene que fumarse un cigarrillo para recibir el daño. Con que usted esté en contacto con el humo ya es suficiente para causarle problemas de salud. Entonces hay que alejarse de las personas que fuman. Entonces el tabaquismo, que es esa adicción al tabaco,
puede causar muchos problemas de salud. También no solo a nuestro sentido del olfato, sino cardíacos, de la piel, incluso la cicatrización es más lenta. Las personas que fuman demasiado, si hacen una pequeña herida, tarda más en cicatrizar que una persona que no fuma ningún cigarrillo. Entonces, igual, ¿verdad? Yo estaba leyendo un artículo la vez pasada de un par de gemelas de 52 años que al compararlas, una parecía ya abuelita y la otra pues normal de su edad, ¿verdad? Como se puede ver uno a los 52 años. Resulta que la que parecía abuelita, que tenía el rostro ya bien lleno de arrugas, se fumaba 2 cajas de cigarrillos todos los días. Llevaba 26 años haciendo eso. Y la que se veía más joven y hasta su rostro y su piel brillante y bonita, ella nunca había fumado un cigarrillo en su vida. Y lo bueno era que no vivían juntas, ¿verdad? Porque si no, también estaría así dañada. Entonces, realmente esto es una enfermedad, es una adicción que genera muchos problemas de salud. Entonces, la atrofia tabática o tabética es causada por el consumo de cigarrillos. Pues ahora sí, regresemos a la presentación. Entonces, es una atrofia, es un daño, es una, sí, es como una lesión a los nervios olfatorios. Los que fuman mucho se causan ese tipo de atrofia y genera una parálisis general y la hemiplegia histérica puede producirse en ese problema, puede producirse anosmia unilateral. O sea, realmente fumar cigarrillos es perjudicial para la salud. La misma cajetilla lo dice, pero las personas lo leen e igual los consumen. Entonces nos puede generar parálisis en los nervios olfatorios, hemiplegia histérica, o sea que ambos tengan problemas o uno tenga problemas y no funcione, y nos puede producir también anosmia unilateral. O sea, las personas que fuman demasiado pueden perder el sentido del olfato. Esas serían entonces muchas causas de la anosmia unilateral. Un minuto para que terminen de tomar nota. Bueno, y el problema con la anosmia unilateral es que tiende a pasar desapercibida más que la bilateral y es un poco más riesgosa. Muchos de estos problemas del olfato también van acompañados de la pérdida del sentido del gusto o problemas para distinguir los sabores, como recordemos que esos dos sentidos están muy relacionados. Y por eso es que las personas, por ejemplo, que presentan anosmia por la enfermedad de COVID, por lo regular también pierden el sentido del gusto. Entonces, están muy, muy relacionadas. Pasemos a lo siguiente entonces. Tenemos acá. La anosmia unilateral puede ser causada, ya en resumen, por tumores nasofaringios, incluso acá en la nasofaringe, tumores frontales basales, o sea, los que están en el lóbulo frontal del cerebro, que pueden ser gliomas o abscesos,
tumores esfenoidales, o sea, en el hueso de acá, que es el esfenoides, el que está atrás de la nariz, por acá. Tumores hipofisiarios con extensión supracelular, o sea, un tumor en una glándula hipófisis que está por acá en el centro del cerebro. Un meningioma de la hendidura olfatoria, o sea, puede haber un problema aquí en la hendidura olfatoria. Aneurismas de la porción anterior del polígono de Willis, también es una causa. Permítame, ¿alguien quiere ingresar? Ahí está. Y los estesioneuroblastomas, que son también una especie de tumores, ¿verdad? Entonces, todo esto puede causar anosmia unilateral. O sea, realmente el problema sí es serio. Y el problema es que a veces no se percibe la anosmia unilateral, pasa desapercibida y el tumor crece. Hasta que el tumor genera problemas, nos damos cuenta de que no percibíamos bien los aromas. Bien, todo esto era parte de lo que estaba en la diapositiva anterior, así que vamos a avanzar. Ahora, la hiposmia y la anosmia, que podrían llamarse profesionales, son las que afectan a los trabajadores, por ejemplo, en la fabricación de acumuladores por la acción de cadmio. Entonces, algunos trabajadores en industrias donde están en contacto con algunos, podría llamarse polvo de alguna sustancia con la que trabajen, pueden obtener hiposmia y anosmia profesionales, o sea, alteraciones del sentido del olfato relacionadas con su profesión o con lo que trabajan. Entonces, las personas que están en contacto con polvo de cadmio pueden sufrir cualquiera de estos dos problemas por estar en contacto con ese polvo. En cambio, la parosmia o pervención del olfato y la cacosmia se ven en la rinitis atrófica. La IP, que es una rinitis, una alergia que causa problemas un poquito más serios con el sentido del olfato. O sea, pueden hacernos percibir aromas distintos o malos aromas donde no hay. Y la hiperosmia, que puede deberse al inicio de una crisis migrañosa. O sea, las personas que sufren migrañas muy fuertes pueden sufrir hiperosmia. También eso puede deberse a una intoxicación por cocaína o a histeria, ¿verdad? Entonces, hay muchas condiciones que pueden provocar problemas del olfato. Entonces, aquí vamos a ver varias causas más. Y como aquí hay bastantes, les voy a dar unos 2 minutos para que tomen nota.
Muy bien, ¿ya terminaron? Ya, Miss. Bueno, pasemos a lo siguiente entonces. Existen las llamadas también alucinaciones olfatorias. A ver, no todos son problemas, ¿verdad? Que sean prácticamente, pues, los que vimos anteriores, sino que hay un cuarto tipo que serían estas alucinaciones olfatorias, que se pueden dar en personas que tengan trastornos neurológicos, como algunas enfermedades mentales, la esquizofrenia, etcétera, y en la epilepsia, que son aquellas personas que sufren, pues, convulsiones. Entonces, estas personas que tienen enfermedades mentales, epilepsia, pueden percibir olores sin que haya estímulos olorosos. A ver, ahí sí no hay ningún aroma y ellos perciben otras cosas. No está relacionada a la parosmia ni a la cacosmia, sino que esto ya es una alucinación, ¿verdad? En la parosmia confundimos un aroma con otro, pero sí hay un estímulo oloroso. En la cacosmia confundimos aromas normales por malos aromas, pero sí hay un estímulo. En las alucinaciones olfatorias ni siquiera hay aroma y la persona dice que huele a tal cosa. Entonces, pues, que siente tal aroma. Entonces, aseguran percibir olores donde no existen. O sea, algo puede no tener aroma, pero ellos dicen, es que esto huele a tal cosa. Y no es así. Entonces, por ejemplo, dice, huelo a muerto, mi cuaderno huele a rosas, echarse agua asegurando de que es perfume por su fragancia, etcétera. Entonces, las personas, por ejemplo, con esquizofrenia pueden tomar agua normal y decir, esta es una loción, huele a tal cosa, y no es así, ¿verdad? Son alucinaciones. Pues eso sí va muy relacionado pues con trastornos mentales, ¿verdad? Ya es un asunto pues más allá de lo físico. Esto ya es por problemas mentales. Entonces, sí existen, ¿verdad? Las alucinaciones olfatorias. Entonces, ahí sí ya hay una enfermedad mental, pues un poco más seria. Todo esto ya no es tratado por un médico general, sino por ay Dios, tampoco es tratado por un psicólogo, va más allá. Es un psiquiatra, el que ya puede recetar medicamentos. El psicólogo da terapias. El psiquiatra también trata problemas mentales, pero ya con medicina, ¿verdad? Ya es un pasito más allá. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta el momento? No, Miss. Muy bien. Ya solo nos falta una diapositiva más. No sé cómo van con esta. Si nadie está copiando todavía, podemos pasar a la última, que es donde Yo, vamos a Miss, ver. todavía me falta poco. Bueno, está bien, dale tranquilo. Ya en la última vamos a hablar de la anosmia o pérdida del olfato, pero por el COVID-19, ¿verdad? Que ahorita hay que estar atentos a esos síntomas, aunque el virus está variando tanto que hay personas a las que ya no les da problemas del olfato ni del gusto, pero ya ni siquiera da tos en algunos casos, ¿verdad? Ya se va directo a los pulmones y, bueno, se agrava el asunto. Entonces, siempre debemos seguir con nuestras medidas de prevención, ¿verdad? La idea aquí es prevenir que no nos dé COVID, no ver cómo sobrevivir al virus, no, es de prevenirlo. Porque lastimosamente en nuestro país el sistema de salud pública, o sea, los hospitales nacionales, pues al mínimo estímulo, aumento de pacientes o de casos y colapsan, ¿verdad? Entonces, no queremos ser parte de las estadísticas de personas que pues no regresan del hospital o que ni siquiera pudieron ingresar al hospital y bueno, entonces mejor
prevenir que lamentar. Así ustedes que pues creo que están algunos días siguiendo al colegio, ¿verdad? No olvidar que seguimos en época de pandemia. Entonces, seguir teniendo sus precauciones. Esa es la meta y pues prevenir es lo mejor que podemos hacer. Porque eso de curarnos aquí está complicado ustedes. Incluso la vacuna, por ejemplo, en mi caso yo ya tengo las 2 dosis porque trabajo en el área de salud, pero ni aún así me aseguran que sea inmune al virus. Yo me puedo contagiar y puedo contagiar a los demás. Lo único que me da la tranquilidad o lo que hace la vacuna es que el cuerpo ya está preparado para enfrentar al virus, entonces es más posible que no muera, pero no da 100%, no inmuniza. Nos ayuda a prevenir el virus en un 70%, o sea, no es un porcentaje muy alto. Entonces, la mejor manera de prevenir no es solo la vacunación, sino que la actitud que nosotros tengamos ante la pandemia. No olvidar que el virus sigue existiendo. Tampoco es entrar en paranoia, pero sí hay que prevenir, ¿verdad? Seguir con las medidas de precaución. Muy bien, no sé si el compañero ya terminó con esta diapositiva. Ya, mis, gracias. Muy bien, excelente. Pasemos entonces a la última, que es la pérdida del olfato por COVID-19, que mayoritariamente es una anosmia unilateral. Entonces, acá, ¿por qué se pierde el olfato? Vamos a entender por qué es que nos da este problema cuando nos contagiamos de COVID. Entonces, el virus SARS-CoV-2 penetra por las fosas nasales y se instala en la mucosa olfativa, por acá, en esta zona, cerca del bulbo olfativo y todo. El coronavirus, casi lo arruino. El coronavirus infecta las células nerviosas. ¿Se recuerdan que estas como vellosidades acá son neuronas olfatorias? Son neuronas modificadas especialmente para el sentido del olfato. Entonces, el coronavirus las infecta las células nerviosas de la cavidad nasal. Entonces, asciende hasta las neuronas receptoras olfativas. O sea, daña estas células y asciende por ellas, desproviendo al enfermo de su capacidad de oler. Este síntoma se percibe alrededor del 7º día después del contagio. Imagínense, la persona no tenía síntomas antes, a los 7 días de que ya está contagiado empieza a tener síntomas y hasta ese 7º día, bueno, dice tengo COVID, ya me hice la prueba, me aíslo, pero pasó 7 días con el virus antes, o sea, pudo haberlo contagiado a los demás. Por eso es que hay que tener cuidado. Y si yo no tengo síntomas, no estoy enfermo, pero podemos cargar el virus ya. Entonces hay que tener cuidado de no contagiarnos y de no contagiar a los demás. Entonces, este síntoma se percibe alrededor del 7º día después del contagio e incide también en la capacidad de percibir sabores. No solo afecta el bulbo olfativo, sino que también nuestras papilas gustativas. Entonces, van los dos de la mano, ¿verdad? Perdemos la capacidad del olfato y la del gusto también. Entonces, el virus daña específicamente a las neuronas receptoras olfativas. Llega hasta ellas y ahí pues la capacidad de percibir aromas se trunca, ¿verdad? Se atrofia. ¿Por qué? Porque aquí ya no es capaz de enviar el mensaje por el nervio olfatorio y que llega al cerebro a decir que estamos oliendo. Entonces ya no se perciben porque nuestras neuronas olfatorias están contaminadas, infectadas con el virus. Entonces, es uno de los síntomas del COVID o bueno, aún lo sigue siendo, pero depende también la cepa del virus que nos esté afectando. Ahora hay tantas variantes que uno ya no sabe si de verdad tiene esto, si es esta variable del COVID o es una distinta. Entonces, lo que nos queda es siempre tomar nuestras medidas de precaución para tratar de evitar contagiarnos con el virus hasta donde sea posible. Entonces, la pérdida del olfato es de los síntomas pues más simples, pero ya cuando el virus desciende hasta los pulmones ya es cuestión de más riesgo, ¿verdad? Entonces,
Igual, sigamos con nuestras medidas de precaución, el lavado de manos frecuente, no le pesa mucho llevar en la mochila, en la bolsa, pues alcohol en gel, lo puede usar en cualquier momento si no tiene acceso a dónde lavarse las manos, no tocarse el rostro, la mascarilla jamás se toca por fuera porque se supone que allí se quedó todo lo que evitó que llegara a sus sentidos respiratorios. Si usted se la va a quitar, se la tiene que quitar por los hulitos que usa para ponérsela en las orejas o bueno, sostenerla de las orejas más bien. Entonces, no la tenemos que tocar de frente, porque si el virus iba en el ambiente, y se quedó afuera de su mascarilla, protegiéndolo de que no ingresara, pero usted se la quita de allí, pues ya lo tocó, ¿verdad? Y si no se lava las manos y después se sienta a comer o se toca los ojos o la nariz o la boca, pues ya le dio ingreso al virus. Entonces, hay pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Si todos prevenimos el contagio, pues estamos ayudando a que esta época de pandemia pues pase más rápido. Y lastimosamente, por ejemplo, ahorita en Guatemala no hay ninguna restricción de toque de queda ni de cuarentena más allá del sector educativo, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar que la pandemia se siga expandiendo o que haya más contagiados y la crisis en nuestros hospitales, ¿verdad? Entonces, coloqué esto porque realmente está relacionado al tema y nunca está de más, pues, aprovechar de hacer las recomendaciones del caso. Entonces, en conclusión del tema, podemos perder el olfato por muchas razones diversas y algunas más graves que otras, pero siempre pues hay que visitar al médico que nos puede tratar en este sentido. Tenemos que visitar a un otorrinolaringólogo, persona que ve las enfermedades de los ojos, de los oídos, de la nariz, del sentido del gusto. Entonces, un otorrino, le dicen más fácil, ¿verdad? Pero es el otorrinolaringólogo el que se encarga de todo este tipo de enfermedades. Y bueno, entonces por favor repasen cada una para no confundirlas y hasta aquí voy a dejar el video de la clase de hoy. Permítame, ahorita vamos a detener la grabación.